Hola, en esta ocasión vamos a tratar problemas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para ello te recomiendo tener siempre presente las fórmulas del movimiento MRV. Teniendo presente esto, entonces empezamos nuestro primer problema. Nuestro primer problema nos dice un jugador con movimiento rectilíneo uniformemente variado triplica su velocidad luego de 10 segundos, acelerando a razón de 2 metros por segundo en cada segundo. Halle el espacio recorrido en este tiempo. En primer lugar, para poder realizar los problemas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, debemos tener presentes siempre las unidades que estén en un mismo sistema. Tenemos en este caso el tiempo que está en segundos y la aceleración metros por segundo al cuadrado, de lo cual entonces ya podemos empezar nuestro problema. Entonces la situación más o menos es así. Nuestro móvil empieza con una determinada velocidad y luego triplica su velocidad después de pasar 10 segundos. Entonces, como no conocemos la velocidad con la que se inició, le podemos colocar v simplemente. Y después de 10 segundos se triplicó, es decir, vendría a ser 3 veces la velocidad con la que inició. El tiempo 10 segundos, la distancia o espacio es lo que nos piden, y también tenemos un dato adicional que es la aceleración. Como podrás observar, entonces hemos colocado en el diagrama los datos que tenemos. Si quisiéramos nosotros aplicar una fórmula para hallar la distancia o el espacio recorrido, de las que tú ya conoces, haciendo una revisión, ninguna de ellas me llevaría directamente a lo que me están pidiendo en el problema, porque todas ellas al menos se conoce una velocidad. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es hallar la velocidad. Colocamos los datos entonces en orden. Velocidad inicial igual hemos considerado v, la velocidad final 3v, el tiempo 10 segundos, la aceleración 2 metros por segundo al cuadrado y la distancia es mi incógnita. Entonces lo primero que vamos a realizar en nuestro problema es hallar la velocidad. Utilizamos la primera fórmula, dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recuerda que esta primera fórmula lleva el signo más menos. Empleamos el signo más debido a que la velocidad está aumentando, se va a triplicar luego de 10 segundos. Reemplazamos los datos y decimos velocidad final 3v es igual a la velocidad inicial, que en este caso sería v, más la aceleración que es 2 y el tiempo que sería 10 segundos. Realizamos una simple operación matemática, v pasa restando y tendríamos que la velocidad va a ser 10 metros por segundo, la cual vendría a ser la velocidad inicial. Y la velocidad final en este caso nos dice el problema que es el triple, es decir, vendría a ser entonces 30 metros por segundo. Entonces ya tendríamos en nuestro problema las dos velocidades. Ahora sí será más fácil hallar la distancia. Se puede aplicar no solamente una, puede ser otras dos o tres fórmulas de repente las que se pueden aplicar para poder hallar un mismo dato. En este caso entonces vamos a determinar la distancia recorrida con la fórmula distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Ya lo tenemos reemplazado acá en nuestro problema, entonces diríamos que la distancia es igual a velocidad inicial que viene a ser v más velocidad final que viene a ser, la velocidad inicial que viene a ser 10, velocidad final viene a ser 30, el tiempo 10 segundos y sobre 2. Entonces realizamos la operación matemática respectiva y nos dice que la distancia va a ser 200 metros. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Quiere decir que el jugador empezó con una velocidad de 10 metros por segundo, pasaron 10 segundos y su velocidad ya ha sido 30 metros por segundo, aumentando de velocidad 2 metros por segundo en cada segundo. Entonces, ¿qué espacio ha recorrido en ese tiempo, en los 10 segundos? La distancia que ha recorrido en este caso sería entonces los 200 metros. Espero que este problema lo hayas entendido, repásalo. Estos problemas son muy básicos. Pasamos al segundo problema. Nuestro segundo problema nos dice, con una velocidad de 36 km por hora, el chofer de un automóvil observa el semáforo en rojo. Reacciona en 0,2 segundos y aplica los frenos generando una desaceleración de 20 metros por segundo en cada segundo en el automóvil.
¿Qué distancia recorrió el automóvil hasta detenerse desde el momento en que el chofer observó el semáforo en rojo? Entonces, lo primero que nosotros siempre te recomiendo es observar las unidades para poder luego ya empezar a analizar el problema. Vemos que hay una velocidad de 36 kilómetros por hora y tenemos el tiempo en segundos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos que hacer una previa conversión, es decir, los 36 kilómetros por hora lo vamos a convertir a metros por segundo. Recordarás que lo podemos hacer rápido conociendo el factor de conversión 5/18, el cual multiplicamos por 36 kilómetros por hora y nos va a dar automáticamente ya en metros por segundo. Entonces empezamos nuestro problema y observamos que hemos señalado 3 puntos, A, B y C. Entonces, lo que ha ocurrido entonces es que el chofer en A visualizó el semáforo, pero demoró 0,2 segundos y aplicó los frenos en el punto B. Entonces esto quiere decir que de A hacia B existe un movimiento uniforme. Estamos hablando de un MRU, ¿ya? Donde el tiempo va a ser de 0,2 segundos. Entonces en el trecho AB 0,2 segundos ha demorado y recién ha reaccionado, ¿verdad? Y en el tramo BC vendría a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, a mí me están pidiendo en este caso que yo determine la distancia total recorrida. Como te decía al inicio, entonces lo primero que vamos a hacer es convertir kilómetros por hora a metros por segundo. Y trabajamos en el tramo AB. Entonces decimos la distancia en AB va a ser igual a velocidad por tiempo, porque se trata de un MRU. Entonces la distancia va a ser igual a 10, que vendría a ser la conversión ya de 36 kilómetros por hora a metros por segundo, vendría a ser 10 metros por segundo, por el tiempo que ha demorado en reaccionar, que sería 0,2 segundos. Por lo tanto, del tramo A, el tramo AB ha recorrido 2 metros. Ahora vamos a trabajar en el tramo BC. En el tramo BC existe un MRV. Por lo tanto, entonces vamos a emplear la siguiente fórmula de acuerdo a nuestros datos. Acá tenemos que tener presente dos cositas. En primer lugar, leer bien el problema, porque en el problema nos dice qué distancia recorrió el automóvil hasta detenerse desde el momento en que el chofer observó el semáforo. Quiere decir que en el punto C ya el automóvil se detuvo y además existe una desaceleración. Por lo tanto, si existe una desaceleración, quiere decir que en nuestra fórmula debemos considerar el signo menos, ¿ya? Y además nos dice que se detuvo, quiere decir que hay una velocidad final 0. Por ello, nuestra velocidad final vamos a considerarla 0. Entonces, la fórmula que te hemos planteado la trabajamos de la siguiente manera. Velocidad final vendría a ser entonces 0 igual la velocidad inicial. Recuerda que la velocidad en B era 10 metros por segundo, ¿verdad? Menos el doble de la aceleración, que vendría a ser 20, desaceleración, que debe ser 20 por la distancia. Entonces realizamos la operación matemática respectiva. 10 al cuadrado 100 menos sería 40D, menos 40D lo pasamos al otro lado, al miembro izquierdo, y despejamos D. Quiere decir que la distancia BC es igual a 2,5 metros. Pero recuerda que lo que me están pidiendo es qué distancia recorrió el automóvil hasta detenerse desde el momento en que el chofer observó el semáforo en rojo. Entonces el semáforo en rojo lo observó en el punto A. Por lo tanto, determinamos la distancia total. La distancia total será entonces 2 metros, que va de A hacia B, y de B hacia C 2,5 metros, lo cual me da 4,5 metros. Entonces este problema es bastante interesante. Hay una combinación de dos movimientos, el MRU y el MRV. Espero que este problema lo hayas comprendido. Es importante que lo vuelvas a hacer, que lo repases, para que sea más fácil también poder resolver otro tipo de problemas. Recuerda que en física debemos de estudiar justamente practicando los problemas, no solo observarlos, sino también practicar. Eso sería todo. Gracias, espero que te haya servido.